Bueno, habíamos obtenido esta expresión que es la velocidad en cualquier instante de tiempo, la velocidad inicial más la integral entre t sub 0 y t de a por delta t. Vamos a considerar lo primero, ¿qué pasa si a es constante? Si a es constante, estamos en un movimiento donde la velocidad no es constante, o sea, hay una variación de la velocidad, entonces se llama un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Estamos hablando solamente en 1D. En 1D, pues obviamente, si a es constante, pues va a salir de esta integral y me va a quedar b igual a b sub 0 más a por la integral de t sub 0 a t de delta t, ¿sí? Cuando yo hago la integral del delta t, pues sabemos que la integral del delta t es t. En este caso va a ser t evaluado entre t sub 0 y t, que es t menos t sub 0. ¿Qué es lo que tengo acá? Entonces, les quiero mostrar aquí es lo siguiente. Va a ser b igual a b sub 0 más a por t menos t sub 0. Ese sería en el eje x, pero eso también, ¿cierto? Puede ser en el eje y. Entonces aquí tendría una velocidad en y igual a una velocidad sub 0 en y más una aceleración en y. Y también puede ser en z, donde la velocidad en z es igual a la velocidad inicial en z más la aceleración en z por t menos t sub 0. Ahora, sabemos que esto va en dirección y, este va en dirección j y este va en dirección k. Entonces podemos sumar esas tres ecuaciones y obtener lo siguiente. Va a tener bx en y más by en j más bz en k igual a b sub 0 en x más b sub 0 en j más b sub 0 en k más a sub 0 en x más a x en y más a y en j más a z en k por t, y vamos a asumir que este t0 es nulo. ¿Y qué es todo esto? Pues esto es el vector velocidad en 3 dimensiones. ¿Y qué es todo esto? Pues el vector velocidad inicial, que es b sub 0. Y este sería el vector aceleración, ¿cierto? Constante, donde sabemos que a x, a y y a z son unas constantes. Y va a quedar b igual a b sub 0 más a por t, en el caso de 3 dimensiones. O sea que estas tres ecuaciones están compactas aquí en una sola. Volviendo al caso 1D, ¿sí? El caso inicial, pues si graficamos tiempo, ¿cierto? Versus velocidad, ¿sí? Velocidad versus tiempo, entonces aquí tenemos pues que ya no vamos a tener una línea constante, sino va a ser una recta de este estilo. O sea, que a medida que va pasando, este es el origen, que a medida que va pasando el tiempo, obtengo una velocidad más grande, ¿sí? O sea, que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ser mayor. ¿Por qué? Pues porque es un movimiento acelerado. Entonces, si yo tengo aquí dos puntos, si yo obtengo este punto y este punto que estaba por T1B1 y este punto que estaba por T2B2, pues esto que está acá, que ustedes conocen como la pendiente, ¿sí? Entre delta B y delta T, va a ser la aceleración. O sea que en una gráfica, en una función lineal de t versus b, pues acuérdense, y es igual a y sub 0 más mx. Esa es la ecuación de una recta. Entonces aquí lo que realmente tengo es b igual a b sub 0 más a por t, donde ¿quién es m? M aquí es la aceleración. Y el corte con el eje vertical es la velocidad inicial. Entonces, si me dan un ejercicio gráfico donde me representan t por b, la pendiente de esa recta es la aceleración, ¿sí? Básicamente eso es la ecuación de en un movimiento con aceleración constante. ¿Qué pasa si la aceleración no es constante? O sea que si a depende del tiempo, pues si a depende del tiempo, b, vamos a dejarlo, va a ser b sub 0 más la integral de t sub 0 por este a que depende del tiempo. Entonces aquí este a no puede salir de la integral. Y necesito conocerlo cómo es en función del tiempo. Integrando el vector aceleración,
obtengo el vector velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Bueno, continuando con nuestro tema de cinemática, estamos obteniendo las ecuaciones que gobiernan el movimiento de las partículas en el caso que tenga una velocidad constante, una aceleración constante, ¿sí? Ya vimos, sí, ya obtuvimos que B es de x de t, ¿cierto? Y con esto se obtuvo que x era igual a x sub 0 más b sub 0 por t, ¿cierto? En el caso 1D, en el caso obviamente 3D, pues obtengo un vector r sub 0 más b sub 0 más b por t. Si ese es el caso 3D. Vimos también que a era de b de x, de b de t, y esto nos dio b igual a b sub 0 más a por t, con a constante, y aquí dejémoslo con b constante. Y esto nos lleva a esta ecuación, ¿cierto? Tengan en cuenta que aquí a es constante, aquí el vector a también es constante, b es constante, y aquí este vector b también es constante. ¿Sí? Eso es lo que llevamos hasta el momento. Si b no es constante, entonces me queda lo siguiente. ¿Cierto? Y aquí también, si a no es constante, pues ¿cierto? Donde aquí a, pues vemos que b es una función del tiempo. Y aquí a es una función del tiempo. ¿Sí? Esto es un vector. ¿Sí? Interesante. Este es el caso 1D, el caso 3D y el caso 3D con velocidad variable. ¿Sí? Nos falta entender algo y nos falta sabemos también que la aceleración es la segunda derivada de x respecto a t. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? Sabemos que esto se cumple también en lo que hemos visto. También, pues, ¿y esto a qué nos lleva? ¿Sí? Sabemos también, sabemos que se cumple esto, pero también sabemos obviamente que tenemos que db por dt es esto. Entonces aquí yo puedo tener db igual a aceleración por delta t. ¿Sí? Si db es a por t, aquí yo puedo multiplicar, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí, db igual a a por delta t. Entonces, yo aquí ¿qué tengo? Puedo aquí multiplicar por b. Y aquí puedo multiplicar por b. Y de esa manera no altero la ecuación. Aquí me puede quedar b por delta b igual a a por delta t. ¿Y quién es b? Pues es delta x delta t. ¿Sí? Y eso hace que se cancele este diferencial y obtenga b delta b a de x. Y si hago una integral aquí entre b sub 0 y b, y una integral acá entre x sub 0 y x, pues puedo tener la siguiente expresión. La integral, acuérdense que la integral de b por delta b, ¿cierto? Sería, bueno, es similar a tener la integral de x por delta x. Y esto es 1/2 de x a la 2. Pues más una constante si no tengo límites de integración, pero aquí sí los tengo. Entonces vamos a usar esto. La integral de x es 1/2 de x a la 2. Entonces aquí voy a tener b, 1/2 de b evaluado en b sub 0 y b.
igual a la integral de x sub 0 a x de a por dx. Aquí estamos hablando en 1D, ¿sí? Estamos trabajando en el eje x. Evaluando los límites de la integral, ya después de haber hecho la integral, o sea, los límites entre b y b sub 0, me queda 1/2 de b a la 2, aquí queda la 2, menos 1/2 de b sub 0 a la 2. ¿Igual a quién? Pues igual a la integral de x sub 0 a x de a por delta x. ¿Sí? Y puedo despejar la velocidad, entonces me queda aquí b2 es igual a quién. ¿Sí? Aquí tengo 1/2 de b2 es igual a 1/2 de b sub 0 a la 2 más la integral de x sub 0 a x de a por delta x. Multiplico por 2 todo, me queda b2 igual a b sub 0 a la 2 más 2 si a es constante, pues me va a quedar lo siguiente: b2 igual a b sub 0 a la 2 más 2 veces a por x menos x sub 0. ¿Sí? Y este es el caso en donde la aceleración es constante y puedo obtener una expresión de las velocidades en términos de la aceleración y de la posición. Esto es para el caso cuando a es constante, ¿cierto? Entonces vamos a dejar el caso cuando a no es constante, sino depende de x. Bueno, continuando, muchachos, aquí nosotros obtuvimos b a la 2 igual a b sub 0 a la 2 más 2a x menos x0, en el caso cuando a es constante. Pero si a no es constante, entonces tenemos que encontrar a, bueno, nos tienen que dar a como una función de quién. O sea que a, qué pena, aquí a debe ser una función de x. O sea, aquí a debe ser una función de x, ¿sí? Para poder obviamente usar esta ecuación, necesito conocer a como una función de x, ¿vale? Ahora, miren algo interesante. Entonces, estamos hablando de un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Y partimos de que x era igual a x sub 0 más la integral de b por delta t entre un t sub 0 y un t. ¿Sí? Esta ecuación fue la primera que iniciamos, pero mire qué pasa si estamos hablando de un medio con aceleración constante. Pues en un medio con aceleración constante b no es constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo es b? Pues sabemos que b, ya lo hallamos, es b sub 0 más a por t, ¿sí? O sea que si yo uso esta ecuación para un medio con aceleración constante y vengo aquí, pues puedo hacer lo siguiente: x es x sub 0 más la integral de t sub 0 a t de b sub 0 más a por t por delta t, ¿sí? Estoy asumiendo que tengo un movimiento acelerado uniforme, o sea, con aceleración constante. Entonces, ¿qué hice? Pues sé que x es x sub 0 más la integral de b por delta t, y este b lo encontré así. Entonces lo puedo incluir aquí y me va a salir dos integrales, ¿sí? La integral de b sub 0 por delta t entre t0 y t más la integral entre t0 y t de a a t delta t, ¿sí? Y si ustedes observan aquí, este sí es constante porque es la velocidad inicial. Entonces me queda más la velocidad inicial por la integral de delta t entre t sub 0 y t. Y a es constante. Entonces sale aquí t sub 0 a t de t por delta t, ¿sí? Entonces, acuérdense, hago la integral, o sea, la integral entre t0 y t delta t, pues es t.
Entonces me queda x igual a x sub 0 más b sub 0 por t menos t0 más, y aquí me queda la integral de t, ¿sí? Que la integral de t por delta t pues es 1/2 de t a la 2 más una constante cuando no tengo límites de la integral. Entonces me queda 1/2 de la aceleración por el tiempo a la 2 por t menos t0 a la 2, ¿sí? Y esa sería la ecuación de movimiento en la posición en cualquier instante de tiempo en un movimiento con aceleración constante. ¿Qué pasaría? Pues que en la otra dirección, en la dirección y, pues quedaría así. Y en z, pues quedaría así. ¿Sí? O sea que aquí tengo tres ecuaciones. Aquí sería x, obviamente. Aquí sería x. Y yo puedo construir un vector sumando estas tres cosas. ¿Sí? O sea, si las sumo, me quedaría x en y más y en j más z en k. Igual, esas tres sería esta suma. Sabiendo que x va en y, que y va en j y que z va en k. Y sumaría x0, y0 y z0, cada uno en la dirección indicada. ¿Sí? Más la velocidad en x en y, más la velocidad en y en j, más la velocidad z en k. ¿Por quién? Por el tiempo. Asumamos t0 acá igual a 0, entonces aquí queda por el tiempo. Más 1/2 de quién? De ax en y más ay en j más az en k por t a la 2. Y aquí obtenemos una ecuación interesante. Sabemos que todo esto es r igual a r sub 0 más b sub 0 t más 1/2 de a de t a la 2. Y aquí tengo la ecuación, la última ecuación que quería calcular, en donde la posición en cualquier instante de tiempo es el vector posición más el vector velocidad inicial más el vector de aceleración, donde aquí sabemos que a, ¿sí?, es un vector constante. Muy bien. Bueno, en resumen, vamos a recapitular en una dimensión qué ecuaciones fue la que obtuvimos acá. Entonces, si tengo un movimiento con velocidad constante, entonces se cumple que x es igual a x sub 0 más b por t menos t sub 0, ¿sí? Si b es constante. Si b es variable, pues tengo que x es igual a x sub 0 más la integral entre t0 y t, pues de b en función del tiempo. O sea, acá tengo que hacer una integración. En el caso de aceleración constante, tengo que si a es constante, b nos dio b sub 0 más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. Esto cuando a es constante, pero si a depende de tiempo, pues tengo que hacer la integral entre t0 y t de la aceleración por delta t. Y finalmente, si a es constante, pues obtuvimos que b a la 2 es igual a b sub 0 más 2 veces a x menos x sub 0. Pero si a depende de x, pues aquí tenemos que hacer esa integral. ¿Sí? Ese sería el caso 1D. Y la última ecuación que nos falta aquí, ¿cierto?, para terminar esto, es que cuando a es constante, encontramos que x es igual a x sub 0 más la velocidad inicial por t, dejémosla t menos t0, más 1/2 de la aceleración por t menos t0 a la 2, ¿sí? Ese fue en el caso de cuando tengo una aceleración constante. Entonces ya obtuvimos nuestras ecuaciones en una dimensión, ¿sí? ¿Cómo quedan estas ecuaciones pues en los otros en 3D? ¿Sí? Pues en 3D vimos que en el caso x es x sub 0 más b por t, y es igual a y sub 0 más b por t, z es igual a z sub 0 más b por t, ¿sí? Y eso nos daría
de manera tridimensional lo siguiente, ¿sí? Ese es en el caso 1. En el caso 2, o bueno, o R también nos puede dar como R sub 0 más la integral de B de t por delta t, t0 y t. Ese sería el caso donde la velocidad varía con el tiempo, ¿sí? Ese es el caso 3D para esta ecuación, Y para esta ecuación vimos, obviamente, que puedo tener b en x igual a b sub 0 en x más a por t menos t0, ¿sí? By igual a b sub 0 y más a por t, esto es x y esto es y. B sub z igual a b sub 0 y más a y t menos t0, ¿sí? De manera general, esto sería un vector b con el vector inicial más la aceleración por t menos t0. Y en el caso pues donde no tenga aceleración constante, pues va a ser una integral aquí entre t0 y t. Ese sería el otro caso en 3 dimensiones para la segunda ecuación, ¿sí? Y finalmente, pues, si queremos encontrar acá esta ecuación sería, pues, en el caso 3D, tengo x igual a x sub 0 más b sub 0 t menos t sub 0 más 1 medio de a de t menos t sub 0 a la 2, pues voy a tener algo igual para y. Igual para z. Y esto pues me llevaría a obtener una ecuación de este estilo. ¿Sí? Y en resumen, pues esas serían las ecuaciones de movimiento para cada uno de esos casos, en donde, pues dependiendo si la velocidad es constante o varía con respecto al tiempo, hay que hacer o una integral o simplemente usar esa ecuación. Y si la aceleración es constante, o si la aceleración depende del tiempo, si A depende como de una función de x, o si A es constante, y el caso más general de las ecuaciones de la posición en cualquier instante de tiempo para un movimiento uniformemente acelerado. Listo, hasta ahí llega este resumen de cómo son las ecuaciones de movimiento para 3 dimensiones, bueno, para una dimensión, 2 o 3 dimensiones, considerando velocidad constante, aceleración constante, o velocidad y aceleración dependiente del tiempo.